Hola amigos, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Sense. Ya tenía unos días, unas semanas que no hacíamos transmisión. Eh, el título de este capítulo es Sanando desde el cuerpo virtual y la descripción le puse que vamos a explorar la relación entre distintos fenómenos somáticos o lo que sentimos, la experiencia que sentimos en el cuerpo y cómo se relaciona esto con el cuerpo virtual que yo así le llamo a este ente que todos generamos a través de la conciencia, que toma, digamos, control sobre ciertos procesos y sobre ciertas, incluso dolencias que podríamos llegar a desarrollar. Entonces, la intención es tratar de responder al cuestionamiento sobre cómo podemos sanar las enfermedades que no tienen necesariamente una causa material, es decir, como tenemos un dolor y no hay un origen material de ese dolor. Y a veces ese dolor se puede sentir físicamente, ¿no? Entonces, a veces son cuestionamientos que nos cuesta trabajo responder desde una perspectiva muy materialista o desde otra. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y si me dan unos segundos, voy a nada más a compartir esta transmisión en las páginas. Les puse, por si alguien, conforme van llegando, unas ligas en los comentarios acerca de los temas que vamos a estar tocando. Vamos a hablar sobre un doctor que se llama Ramachandran, le apellidan Rama, sobre una terapia que él desarrolla que se llama la terapia espejo, sobre un experimento que le llaman, muy divertido, que le llaman, bueno, la mano de plástico y el martillo, y sobre un científico mexicano de la UNAM, que se llama Jacobo Greenberg. Entonces, bueno, voy a compartir la publicación. Muy bien. Y vamos a arrancarnos entonces. El primer tema que yo quería trabajar con ustedes es acerca de Jacobo, platicarles un poquito, ahí está la liga de su página web. Es un científico, psicólogo que estudió en la UNAM, después se fue a Estados Unidos a estudiar distintos, hizo su PhD en psico... se me va el nombre de cómo hizo su PhD, pero también seguía estudiando temas de psicología y conciencia y fisionomía cerebral. Entonces, lo que les quería platicar de este doctor es que, bueno, tiene además una serie de libros muy interesantes que valen mucho la pena leer. Él habla mucho de esta curandera mexicana que le llaman Pachita, que hacía estas famosas cirugías energéticas. em, y, y el experimento en particular acerca del que vamos a tocar de Jacobo Greenberg el día de hoy es que, bueno, él para empezar empieza sus desarrollos y sus estudios estaba muy adelantado a su tiempo. Desde los 80 él ya estaba estudiando todas estas cosas y si bien a la fecha él podría seguir vivito y coleando haciendo investigaciones, pues no se sabe nada de él. Jacobo Greenberg desaparece en 1994. Por ahí en internet hay un documental que si quieren apoyarlo en las campañas estas de fondeo, pues se puede dar dinero para que se termine el documental del doctor Jacobo Greenberg. Y bueno, hay muchas teorías, ¿no? Que se lo llevó a la CIA, que se lo secuestraron los aliens, que X o Y causa, que se peleó con la familia, que lo desaparecieron, quién sabe. La cosa es que este señor pues está desaparecido. Y dentro de sus muchos experimentos en la UNAM, él funda el Estudio Nacional para la Conciencia del INPEC en otro instituto. Eh, y para no hacerles el cuento largo, él se dedica a estudiar la conciencia, pero la conciencia desde un punto de vista no materialista, desde un punto de vista, la ciencia y la conciencia en la fecha moderna tiene una tendencia materialista, es decir, vemos a la conciencia como un fenómeno del
de la actividad neuronal o del cerebro, y no al revés. Es decir, no vemos al cerebro como un fenómeno de la conciencia, como si la conciencia estuviera a priori antes que el cuerpo. Y Jacobo Greenberg es una de estas personas que empezó a empujar esta noción de que no necesariamente era la materia antes que la conciencia, sino la conciencia antes que la materia. Y en la actualidad ya hay mucha gente que habla de todas estas teorías. Sin embargo, este cuate fue de los primeros que empezó a hacer investigación con sujetos de prueba y demás, y aquí en México, ¿no? Entonces es algo que vale mucho la pena compartir. Dentro de los muchos experimentos que hizo, uno que yo estuve estudiando recientemente es acerca de... Él lo que estaba tratando de hacer era cómo afectaba la conciencia, el potencial de la conciencia de un individuo sobre otro individuo, ¿no? Entonces lo que lograron hacer Jacobo con su equipo de investigación, ponían a una persona adentro de una jaula Faraday o la aislaban de cualquier impulso electromagnético, como para no tener contaminación del ambiente exterior, ¿no? Que es básicamente una malla metálica que está rodeando toda la jaula, todo el espacio donde vas a poner al sujeto de investigación. Entonces lo ponían ahí al sujeto de investigación, y esto hay que recordar que fue alrededor de los años 80, y los sentaban con otra persona. Entonces había dos personas, y los dejaban estar ahí en meditación o en relajación con distintas técnicas para que pudieran, digamos, sincronizarse ambas personas, ¿no? Y después que se lograba ese periodo de sincronización de la conciencia, separaban a una de las personas a otro cuarto con otra jaula Faraday. Es decir, no había capacidad de comunicación inalámbrica, ni de celular, ni de ningún impulso de sujeto A a sujeto B. Y después, en el sujeto B, lo que se hacía era que se le ponían luces en los ojos y le daban flashazos de luz, lo que generaba una contracción en la pupila y una respuesta en la actividad neuronal. Y lo interesante del caso es que después de la sincronización de los sujetos, cuando se estimula sujeto B separado de sujeto A, el sujeto A, el sujeto original, el que no está viendo las luces, tiene una reacción subconsciente también de contracción de pupila. Entonces, incluso aunque no nos demos cuenta, cuando nosotros estamos pensando en alguien o cuando estamos sintiendo a alguien, literalmente hay una parte de nosotros que está sintiendo a esa persona, ¿no? Este experimento se ha repetido ya en numerosas ocasiones, con distintas variantes, y básicamente lo que prueba es que hay una especie de campo primario que abarca también todas las ondas electromagnéticas, pero que no depende de ese medio para transmitir información. Es decir, Jacobo lo hablaba como una especie del campo de la conciencia, y a través del campo de la conciencia existe una comunicación. Entonces, cuando sincronizas a sujeto A con sujeto B y estimulas a sujeto A por separado, el otro sujeto responde también, fisionómicamente y medible. Entonces, un experimento que si bien no necesariamente explica el cómo, explica la vinculación que hay entre el cuerpo y la conciencia, incluso entre el cuerpo de alguien más y mi propia conciencia, ¿no? Hablando ya desde una perspectiva más personal. Entonces, bueno, por ahí le pongo pausa a lo que hace Jacobo, y vamos a entrar al tema del día, que es el cuerpo virtual. Y para eso me gustaría mencionar a la segunda liga que está en la descripción del video, y este doctor se llama Bilyanor Ramachandran. Por aquí tengo un nombre completo. Bilyanor S. Rama, como le dicen, pero se apellida Ramachandran. Tiene unos libros fantásticos acerca de neurociencia, acerca de estudios modernos, muy avanzados de cómo funciona el cuerpo humano, de cómo funcionan fenómenos como efectos de la sinestesia en el cerebro, que es cómo mezclamos sentidos. Y habla este doctor por ejemplo, hay gente que tiene sinestesia táctil visual, ¿no? Entonces, cada vez que tocan una superficie, depende de cómo se sienta la superficie, tienen evocación de imágenes. Hay sinestesia táctil auditiva, ¿no? Hay gente que puede escuchar las texturas. Hay sinestesia matemático-visual. Hay gente que ve los colores en los números, o puede hacer operaciones mucho más complejas que gente que no tiene ese tipo de sinestesia, por clasificar matemáticamente con colores su proceso mental. Entonces, la sinestesia es un fenómeno que recientemente se ha hablado mucho, pero que ha existido en realidad en todos los seres vivos, no nada más en los humanos, ¿no? Entonces, empezamos a descubrir o a redescubrir cómo la conciencia, el cerebro humano,
no es esta cosa tan estricta, tan formal, tan cuadrada como pensamos, y es más bien este ente maleable que además no está aislado del resto de la vida, que está conectado intrínsecamente por un campo, que le podemos llamar el campo cuántico, el campo de la conciencia, el éter, o lo como le quieran llamar, y que tiene la capacidad de comunicarse entre sí, ¿no? O entre especie y entre distintas especies. Entonces, Vilen Ramachandran, además de hacer estudios sobre la sinestesia o la mezcla de los sentidos, también hace estudios y desarrolla una terapia muy famosa que ahora se usa a la fecha, que se llama la terapia espejo. Y les puse un video, un link también en la descripción, dice terapia espejo. Y básicamente, ¿cómo funciona la terapia espejo? Bueno, hay gente que por situaciones de la vida, por accidentes, pues le tienen que amputar alguna extremidad. Y muchas veces la consecuencia o la causa de la amputación es un accidente, un dolor, pues, una explosión, algún golpe muy fuerte, algún choque en vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que termina teniendo la necesidad de hacerse una amputación, se puede dar el caso que esté esa persona en mucho dolor físico por el accidente. Y hay casos en los que incluso posterior a hacer la amputación y posterior a tener toda la recuperación del miembro amputado, la gente sigue sintiendo dolor. Y es un dolor tan intenso que puede llegar a las personas, llevar a las personas, orillar a la gente al suicidio, ¿no? Es un dolor crónico que no se puede quitar con ninguna pastilla porque el miembro ya no está ahí, la causa material del dolor ya no está ahí. Y por muchos años no había ningún tratamiento para el dolor del miembro fantasma. Como se describe esta enfermedad, le llaman el dolor de miembro fantasma, y puede generar muchos otros fenómenos, como que sentimos el cuerpo por ahí flotando, un pedazo de la mano flotando y no está en su lugar, se mueve del lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en los casos, digamos, difíciles es cuando pues hay mucho dolor en el miembro fantasma. Entonces, desde el entendimiento 100% materialista del cuerpo y de la medicina, es difícil atender este dolor, esta dolencia. Desde una perspectiva psicológica, pues a lo mejor podríamos pensar que es por la historia del sujeto, porque tuvo el evento traumático y no ha liberado el trauma. Pero desde la perspectiva que les quería compartir es que este dolor se almacena en algo que Ramachandran le llama el cuerpo virtual. Entonces, todos nosotros en nuestro ente consciente tenemos nuestro cuerpo físico y tenemos también un cuerpo virtual o cuerpo energético, como le quieran llamar. Y ese cuerpo energético tiene capacidad de almacenar información también y una capacidad de evolucionar y de ir cambiando conforme nuestro cuerpo material también va cambiando. Y entonces la intención del cuerpo y de la conciencia es que el cuerpo virtual y el cuerpo material pues estén lo más en sincronía posible para que podamos caminar en balance y en equilibrio. Cuando esto no puede pasar por alguna situación extrema, como una amputación seguida de mucho dolor, la resultante puede ser que el cuerpo virtual y el cuerpo físico se salen de sync. Y entonces el cuerpo virtual termina creyendo una cosa y el cuerpo físico termina en un estado distinto. Y entonces, en el tema de la amputación, como ya no hay miembro, el cuerpo material no tiene forma de informar al cuerpo virtual que ese dolor ya se acabó, que ya pasó. Entonces, en la terapia espejo que desarrolla Ramachandran, él se da cuenta que hay, digamos, trucos baratos, baratos en cuanto a costo, no baratos en cuanto a concepto y en cuanto a funcionalidad, para eliminar ese dolor crónico que está almacenado en el cuerpo virtual. Entonces, lo que hizo él básicamente puso un espejo y supongan que llegó un paciente que tenía su mano amputada y tenía dolor crónico de miembro fantasma, y entonces puso un espejo el doctor y con la mano que sí tenía el sujeto, le pedía que se imaginara que metía la otra mano, que la pusiera a la par y pusiera la mano sobre el espejo, la mano que sí tenía, y a través del reflejo
el cerebro empieza a sobreescribir, ahora sí, la información que tiene almacenada el cuerpo virtual. Y entonces, después de un par de terapias, un par de sesiones muy, muy rápidas, el sujeto inmediatamente empezó a sentir que ya no tenía el dolor. O otras situaciones que se podrían pasar es que a lo mejor la mano amputada estaba en cierta posición de tensión cerrada, de dolor, y el sujeto se la imagina todavía cerrada y en dolor. Entonces, a la hora de poner la mano en el reflejo, ver el cerebro o la conciencia, informarse que la otra mano está libre y en movimiento, el dolor empieza a desprogramarse. Entonces, en un par de sesiones, la mayoría de las personas que sufrían de dolor de miembro fantasma pudieron sanarse gracias a la terapia espejo. Y los requisitos para hacer terapia espejo es una cajita nada más y un espejo. Y la cajita para que se pueda ver desde cierto ángulo y se vea el reflejo de la otra mano. Entonces, en realidad es muy sencillo hacer este experimento. Ahora, no lo dejó ahí en tratar gente que tenía amputaciones. Se empieza a dar cuenta el doctor Ramachandran, y aquí es lo que se me hace fabuloso y bien interesante, es que la gente, por ejemplo, que sufre infartos cerebrales, que podría tener como consecuencia parálisis parcial, ya sea en una parte del cuerpo, en algún hemisferio del cuerpo o en alguna parte localizada del cuerpo, con la terapia espejo, Ramachandran, haciendo terapia espejo con las personas, él se dio cuenta que siempre, después de cualquier accidente de este tipo en donde hay parálisis, hay una parte que es un componente de la parálisis que es una parálisis aprendida. Entonces aquí esto está bien importante. Si llegamos a la conclusión de que cuando hay un evento vascular cerebral y eso ocasiona parálisis o cualquier tipo de parálisis por accidente, si nosotros reconocemos la premisa que lanza Ramachandran, que en las parálisis hay una tendencia siempre a ver un componente de parálisis aprendido, es decir, una parte de la parálisis es de software, no es de hardware, o es del cuerpo virtual que vive dentro de nuestra conciencia. Y como tal, nosotros a lo mejor ya no podemos o no tenemos manera o no existe la tecnología para arreglar nuestro cuerpo, o creemos que es muy difícil, pero también puede ser porque no nos estamos enfocando en el otro componente de la parálisis, que es en el componente virtual o en el componente de software. Entonces, lo que hace Ramachandran es pone terapia espejo también cuando hay parálisis de una parte del hemisferio, de una parte del cuerpo, por ejemplo, pues hace terapia espejo con la otra parte del cuerpo y entonces vía input visual, a través de la vista, la gente empieza otra vez a reprogramar la parte y a desprogramar la parálisis aprendida. Entonces, esto es una terapia que se puede hacer de inmediato se puede empezar a hacer de inmediato después de la recuperación o la intervención médica, o se puede hacer muchos años después. Se puede hacer también cuando la gente tiene parálisis parcial de algún músculo nada más, ¿no? Y esto es algo también muy interesante. Uno puede vivir con una parálisis aprendida 10, 15, 20 años por el resto de su vida y de repente encontrar esta terapia, la terapia espejo, hacer el trabajo, reinformar la parte software o la parte del cuerpo virtual y desprogramar esa parte aprendida, ¿no? Y hay distintas situaciones que se pueden trabajar igual, que se pueden trabajar con el mismo proceso, entendiendo cómo funciona el cuerpo virtual y la relación con el cuerpo físico, a través de ciertas, digamos, experiencias sensoriales, nosotros podemos reprogramar el cuerpo virtual. Entonces, ahorita ya hay muchas aplicaciones incluso que utilizan tecnología avanzada como la realidad virtual. Obviamente es más caro que usar un espejo. Y hay muchas aplicaciones y medicina ancestral que entendían este concepto y que trabajaban desde el campo de experiencia del individuo y no tanto desde la visión materialista, objetiva de las cosas, sino desde cómo el sujeto está interpretando las cosas y cómo esa interpretación se puede anclar en ciertos patrones que pueden no ser de servicio para nosotros. Entonces, pues los chamanes en la medicina tradicional, ancestral, la gente que hace hipnosis terapéutica, que también esto es comprobable y es comprobado que esto existe, es un fenómeno real, muy al pesar del gran expositor de la hipnosis terapéutica del doctor, entre comillas, Mesmer, que fue desmentido por un grupo de científicos materialistas de ese entonces que
pues que no vieron ningún valor médico en esa época, ¿no? Al doctor Mesmer. Al final él trabajaba con sugestiones hipnóticas y en cierta manera el trabajo que hace también muchas de las personas de la medicina tradicional, como cuando te sacan un susto, cuando se hace otro tipo de cosas, es trabajar no nada más en el campo energético del individuo, sino en el campo virtual de cómo el sujeto está percibiendo su realidad. Entonces, a través de hacer ciertos rituales, hacer ciertas experiencias somáticas, la gente puede llegar a transformar sus patrones. Entonces, bueno, ese es el segundo, perdón, el tercer liga de la plática. Y me paso a la cuarta y última de todos estos temas. Nada más voy a hacer una pausita para saludar a toda la gente que nos ha unido, que está viendo este video ahorita. Buenas tardes, buen provecho si es que ya comieron. Y bueno, a la gente que vaya a ver el video después, pues también les mandamos un saludo. Nico dice, good vibes. Master, buenas vibras de vuelta por allá. Mauricio, saludos, Mauricio. Les mando un abrazo a todas las personas que puedan llegar a ver este video. El otro link que les iba a compartir es que pueden darle clic ahora, es una liga de YouTube acerca de la mano de plástico y el martillo. Le puse, no vi bien cómo se titulaba el video, pero este es un experimento bien interesante en donde se pasa el cuerpo virtual a un pedazo de plástico. Nuestra percepción de dónde está el cuerpo, nuestro cuerpo. Entonces, lo que se hace es igual, se pone una mano, los sujetos ponen sus dos manos sobre una mesa, dentro de una caja, y se puede ver de un lado la mano real y del otro lado se ve nada más una mano de plástico, es decir, la mano real se oculta atrás de una cajita y se ve una mano de plástico, se puede ver también con un espejo, ¿no? Se puede hacer la caja de distintas maneras. Entonces, el principio del experimento es, un individuo, un experimentador va a tocar nuestra mano real, la que está oculta, y la mano de plástico con un pincel en sincronía, es decir, las toca al mismo tiempo, ¿no? Hagan de cuenta que está tocando el dedo índice y lo acaricia con un pincel al mismo tiempo y luego cambia de dedo, y luego cambia de dedo, y luego cambia de dedo. Entonces, la persona que está viviendo el experimento ve su mano, entre comillas, de plástico, siendo tocada. Entonces ahí recibe un input visual, que su cuerpo virtual es ese, ¿no? A través de la vista, pero también a través del tacto, porque la mano real también está siendo tocada, en el mismo ritmo que la mano de plástico. Entonces, después de unos segundos, un par de minutos de hacer esa sincronización táctil visual con el sujeto, se pregunta si la persona está ya sintiendo su corporeidad en la mano de plástico. La mayoría de las personas responde que sí de inmediato. Entonces, al responder que sí, y sin previo aviso, el experimentador saca un martillo y le pega inmediatamente a la mano de plástico, antes incluso de que la persona pueda reaccionar mucho. E invariablemente, si la sincronización fue exitosa, la gente va a experimentar una curva de dolor, el inicio del dolor, la sorpresa, el miedo del dolor y el impulso muchas veces el impulso reflejo de quitar la mano. Entonces también es otro experimento otra manera de mostrarles cómo, con experimentos muy sencillos, sin hacer mucho complejismo y sin tampoco tener mucho presupuesto, uno puede pasar la percepción virtual de la mano de alguien a una mano de plástico y no requiere mucha ciencia. Ahora bien, si nosotros consideramos como verdad estos principios, los principios del cuerpo virtual de Ramachandran, del dolor del miembro fantasma, de la percepción de los impulsos en el cuerpo del otro, aunque yo no esté viendo lo que está pasando al otro, entonces, pues, el punto de vista objetivista y materialista desde el cual nosotros entendemos la salud y el bienestar en nuestro cuerpo, pues podría estar en riesgo de estar un poquito chiquito y cerrado. Entonces, la invitación en todo este diálogo y en estas pláticas es compartirles esta visión más balanceada desde mi punto de vista, que no nada más estamos anclados a lo que le pueda pasar al cuerpo y que el cuerpo es el causante de todo lo que nosotros podemos estar sintiendo, y que empecemos a reconocer que hay una parte intangible de nosotros que no podemos tocar,
y que en entendimiento de ciertas personas y ciertas filosofías, esta otra parte, la parte de la conciencia, incluso antecede a la materia. Y es decir, la materia se logra solidificar y se logra manifestar en vida gracias a que la conciencia está detrás y no al revés. Entonces, entre que si es chile y es mole o es pozole, y que si es el huevo o la gallina primero, a mí me gustaría compartirles que son los dos y que son los dos en relación. Cómo podemos entender mejor la vida y la conciencia y el bienestar de nosotros. Entonces, y muchas dolencias, al final del día, si no hay preguntas, pues podemos cerrar con esto. Muchas dolencias, al final del día, están encapsuladas en una falta de entendimiento de cómo funciona nuestro cuerpo virtual. No nada más los dolores de cuerpos amputados o las parálisis o cosas muy extremistas como estas, sino también patrones de accidentes, de golpes, que funcionan de manera más sutil, se impregnan de manera más sutil en nuestro día a día y que a veces nos cuesta trabajo identificarlos. Entonces, los conocimientos modernos nos han llevado a este entendimiento incluso del tejido que antes ignorábamos en la medicina, como la fascia, y la fascia que tiene la capacidad de llevar impulsos eléctricos y por lo tanto también tiene la capacidad de relacionarse de manera directa con nuestro campo electromagnético. Entonces, bueno, pues hay que entender que también lo que nos podría estar pasando tiene un componente de software, ¿no? Incluso cosas que nos parecen más materiales, como el hecho de usar lentes, tiene un componente, en la mayoría de los casos, siempre tiene un componente de software. ¿Y a qué me refiero con esto? Y utilizando este patrón de pensamiento para ahora llevado a los ojos. Me parece que ya lo mencioné en un par de videos. Pero nosotros podemos reentrenar nuestro software de los ojos para mejorar esa parte del componente virtual y ver mejor, y a cualquier edad en realidad. Lo que termina pasando es que nosotros estamos viendo una incidencia mayor en las dioptrías que la gente necesita usar para sus lentes, porque estamos creciendo también en un ambiente que visualmente incluso y que lumínicamente ya no es óptimo para que el software se entrene de manera correcta. Y aquí entra el principio de los fractales y cómo la naturaleza hace ciertos tipos de fractales, y eso genera a la gente que ha desarrollado visión por computadora de software, puede entender eso claramente, que una vez que entiende los patrones fractales puedes incluso aprender a comprimir información y que por consecuencia pues así funcionan las neuronas y la vida y demás. Y nuestro sistema visual funciona con estos mismos algoritmos que nosotros hemos copiado de la naturaleza de compresión fractal. Y cuando entendemos estos principios y el cuerpo virtual, pues podemos empezar a reentrenar nuestro cuerpo. Entonces, por ahí ya han existido investigaciones, incluso también en la UNAM, aquí en México, acerca de cómo podemos hacer reentrenamiento visual para disminuir dioptrías. Y es por ende también asumir que mientras más distorsión le pongamos a nuestros sentidos, en este caso a la vista, por ejemplo, pues si estamos sumando a la distorsión que ya tenemos más distorsión, pues entonces la dioptría va a tender a aumentar. Entonces, usar lentes nada más y no hacer ejercicios oculares, por ejemplo, y no ver lo que debemos ver, va a aumentar el deterioro del software en lugar de revertirlo o detenerlo. Entonces, bueno, era un pensamiento que quería compartir con ustedes que tiene que ver también con el entendimiento del cuerpo virtual. Y pues con esto terminamos el capítulo 19, Sanando desde el cuerpo virtual. Y me gustaría, a los que hayan llegado a esta colita del video, invitarlos a que nos escriban en la página de Facebook, facebook.com/sensesei, sense de sentido en inglés y sei para que suena como a sensei de maestro de aprendizaje en japonés, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos en Sensesei MX en Facebook y nos pueden escribir, mucha gente nos escribe con dudas, a veces contestamos públicamente por video, sin decir nombres, sin ocultando la información que quieran ocultar, pero con la intención de estar al servicio de ustedes y el resto de la comunidad. Si es que tiene dolencias o situaciones similares, pues vale la pena compartirlos y así podemos ir sumando entre todos dudas y respuestas a las cosas que van surgiendo. También nos pueden escribir para que programemos una consultoría virtual
ya sea por videollamada, por Facebook. Esta sí tiene un costo, nos podemos platicar. Y si ustedes también trabajamos la herbolaria que llevamos desde distintas partes de México y Oaxaca, desde otras partes, a la Ciudad de México, y tenemos nuestro punto de vista en el Centro Asahi, que ustedes pueden buscar también en Facebook como Centro Asahi, con H. Bueno, pues eso es todo. Mi nombre es Marco y me despido en y lo espero poderlos ver en el próximo capítulo, que será el capítulo número 20. El tema está por definirse, así que si alguien tiene sugerencias, pues son bienvenidas. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron y muchas gracias a todos los que nos sintonizarán. Que estén muy bien, amigos. Hasta la próxima.